Hola muchachos, ¿cómo están? En esta sesión vamos a estar trabajando con el tema programación de alto nivel. Entonces iniciamos respondiendo a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es programación de alto nivel? Es aquel lenguaje de programación que posee una estructura bien establecida. Entonces ustedes desde que van a diseñar su programa, su código, va a tener fundamento en una estructura bien establecida con la congruencia de cómo van a ir relacionando este código. Y con un nivel de flexibilidad único. Su programa tiene que ser flexible a la edición, al cambio respecto al tiempo, como se vaya a ir presentando este código, o el objetivo de este código. Para todo tipo de personas, sea novato o muy experto, para que lo puedan editar desde una persona que apenas está aprendiendo a utilizar los lenguajes hasta alguien que ya realiza programas, aplicaciones y demás. Continuamos con lo que son sus características, y aquí les voy a mencionar 3 características principales de de la programación de alto nivel. En primer lugar, y la principal característica es que tiene la capacidad de interpretar funciones abstractas e incluso cuenta con herramientas únicas para la creación de programas, como lo son programas, aplicaciones, sistemas de información o simplemente un programita que ustedes quieran realizar para su uso. Otra ventaja es que los lenguajes de programación no hacen uso de pilas, de llamados o memorias con vías exageradas. Esta característica es primordial en estos lenguajes. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen que hacer como una fila de información que tiene que ir estructurando o realizando una por una, ¿no? En estos lenguajes se realiza su código de una manera sistemática, vamos a decirlo al mismo tiempo. Y estas serían sus 2 principales características, que no tienen que realizar una fila o esperar a que realice un proceso para insertarle el otro. Y que es muy moldeable para los usuarios. Continuamos con lo que son sus ventajas. ¿Qué ventajas contiene un lenguaje de programación de alto nivel? Y empezamos por el primero, que se puede realizar líneas de código de forma sencilla y rápido. Como les decía, dependiendo de cuál va a ser el objetivo de su código, va a ser el determinado de su código. Si va a ser sencillo, pues simplemente sería, como les digo, algo para ustedes, que vayan a crear para ustedes, o ya de una forma más compleja sería para crear aplicaciones, sistemas y demás. Otra ventaja es que permite el uso de diferentes paradigmas de programación. De esta forma, tanto ellos mismos como el programador genera bajo sus ambientes de programación son multiplataforma. Entonces lo que ustedes vayan a crear en el lenguaje que vayan a crear lo pueden realizar de una manera única, vamos a decirlo así, o puede ser editado por otros usuarios y lo pueden apropiar a su propio tipo de cómo realizan sus códigos. Porque recordemos que no todos los vamos a decirlo así, no todos los programadores piensan o pensamos igual, incluyéndolos a ustedes porque ya son parte de esta sociedad de programadores. Desde que crean un código ya entran en esto y no todos pensamos de la misma manera. Entonces un programa va a estar creado para el mismo fin, pero va a tener diferentes, vamos a decirlo así, líneas con las que llegamos a este objetivo. Otra de las ventajas
es que los lenguajes de programación de alto nivel pueden realizar la programación de cualquier programa con líneas de codificación reducidas. Es lo que les decía, ustedes pueden realizar a lo mejor para que imprima un archivo, vamos a realizar un programa que imprima archivos Word, puros archivos Word. Entonces a lo mejor un programador tiene 20 líneas de código y otro nada más tiene 5. ¿Por qué? Porque ahí pudo incluir todo su código para que realice esta finalidad. Otra de las ventajas es que permite al programador de diferentes tipos de complejidad, versatilidad y múltiples usos en la generación de los programas, dependiendo qué lenguaje de programación vaya a utilizar. Continuamos con lo que son las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar un lenguaje de programación de alto nivel? Una de ellas es cuando se está codificando en los lenguajes de programación de alto nivel, el computador donde se realiza dicha acción se hace lenta su máquina, pierde algo de velocidad del procesamiento. Entonces, cuando ustedes abren este programa, su máquina va a tener menos rendimiento. ¿Por qué? Porque vamos a decirlo así, todo va a ir enfocado a ese lenguaje. Entonces su máquina se hace lenta. Si ustedes están utilizando otras aplicaciones a la vez, otro software, va a tener una menos, va a rendir menos, vamos a decirlo así, el almacenamiento y la rapidez de su computadora. Otra desventaja es que en ocasiones, a pesar de poseer una estructura multiplataforma, necesita una herramienta llamada máquina de cliente, y la misma es extremadamente necesaria al dispositivo donde está realizando la codificación. Entonces tendremos que tener esta herramienta para un mejor funcionamiento en su ordenador cuando ustedes estén utilizando estos lenguajes de programación. Y a continuación les voy a decir cómo es su modo de ejecución. Su modo de ejecución pertenece al interpretado. ¿A qué se refiere el interpretado? En los lenguajes de alto nivel proceden a interpretar el código de manera directa sin realizar un proceso de compilación. Como les decía al principio en sus características, ya no se tiene que interpretar ese código, sino ya la máquina lo estructura de la manera que esté escrito. O lo ejecuta de la manera que esté escrito. El compilado, algunos lenguajes poseen las capacidades de realizar una revisión en frío del programa, o sea que todavía no esté instalado, vamos a decirlo así, que todavía no llegan a implementación, sino son simples pruebas, vamos a decirlo así. Siguiente, traducción fuente a fuente. El código fuente se va a ir ejecutando mediante las funciones de los lenguajes de programación. Y esto va a ser y esto consiste más y para transformar lo que son las líneas de codificación en los lenguajes de alto nivel. Entonces la traducción de fuente a fuente, como les decía, cada programador tiene una manera de ver o de realizar su código y no sé si, por ejemplo, alguno de ustedes dejó a la mitad su código, pero era trabajo en equipo, pues lo tiene que terminar el otro. Entonces rápidamente verifica cómo iba haciendo su código y le da otra estructura, pero lo termina. Y aquí les voy a mencionar algunos ejemplos de los lenguajes de programación que facilitan en alto nivel. Y es Java, como ya lo mencionamos en el otro video. ¿A qué se refiere Java? Es un lenguaje de programación orientado a objetos. Python es el más común y usual ahorita
porque su código se asemeja a nuestro lenguaje C, que fue uno de los pioneros de los lenguajes de programación. PHP, que va dirigido a páginas web, es otro lenguaje donde ustedes pueden programar, pero páginas web. Y C++. Estos serían algunos ejemplos de los lenguajes que manejan alto nivel. Y para culminar, su trabajo va a realizar que van a realizar ustedes va a ser una telaraña del tema programación de alto nivel con las siguientes características. Va a ser a computadora, que sea creativo, información concreta y correcta. Sobre todo que tenga relación las palabras que van a ir interlazando en su telaraña, por favor. Y esto sería trabajo de rúbrica, no se les olvide poner su formato institucional. Y eso sería todo en esta sesión. Espero su trabajo, ya sea que le tomen foto, le tomen captura o manden el archivo como tal. A mi correo, por favor. Eso sería todo.